Era yo bastante más joven y me has conmovido un poco, Eladio. Con vuestro permiso, vamos a hacer otra lectura muy breve, unos pocos versículos en la carta a los Romanos, capítulo 8. Leeremos 3 versículos que tienen que ver también con la creación. Romanos 8, versículo 19. Dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Bueno, el libro del Génesis, que es el que vamos a comentar hoy, es un libro que nos habla de los orígenes, ¿verdad? Precisamente la palabra Génesis, el título del libro, significa orígenes en griego. Lo que pasa es que este libro no únicamente nos va a hablar de los orígenes de la tierra y de la humanidad, como vemos en el capítulo 1, sino que son los orígenes entendidos en un sentido muy amplio, ¿eh? Los orígenes del sistema en el que vivimos, los orígenes de las naciones, los orígenes de la fe, de la incredulidad, de la falsa adoración, los orígenes del sufrimiento, los orígenes de la maldad, ¿verdad?, que tan presente está en nuestras vidas, en nuestro entorno y en nuestro propio corazón. Entonces, una buena comprensión del libro de Génesis, especialmente de los 3 primeros capítulos, nos va a ayudar a entender mejor a Dios, a entender mejor a los demás, a entenderme mejor a mí mismo y a entender mejor el mundo que nos rodea, y me va a dar las herramientas espirituales para enfrentar las situaciones que se vayan planteando desde el punto de vista bíblico, bien agarrado al Señor y a su palabra. Hay cuestiones muy profundas que los seres humanos no entendemos, y entonces una de ellas es precisamente la de nuestros orígenes. Y todas las sociedades que han habido, y nuestra sociedad no es una excepción, han intentado elaborar una explicación acerca de nuestros orígenes, el origen del mundo, el origen de la vida, y entonces cada sociedad lo ha hecho con las herramientas culturales que ha tenido en sus manos, según la época histórica, según el lugar geográfico. Lo que pasa es que esta no es la única cuestión profunda que preocupa al ser humano. La vida, el sentido de la vida, la muerte, el porqué del sufrimiento, sobre todo cuando me toca a mí de cerca, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué las cosas no podrían haber sido distintas? Y de la misma manera, los hombres y las mujeres en todos los tiempos han intentado buscar explicaciones para estas otras cuestiones. Y entonces aquí estamos nosotros, los cristianos, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos, que en un sentido somos personas, somos seres humanos igual que los demás. Y entonces los mismos interrogantes que pesan sobre la gente son también los que nos inquietan a nosotros. Y sobre todo en la época actual, en los momentos actuales que estamos viviendo, hay un montón de voces que gritan a nuestro alrededor. Desde luego, si algo nos sobra hoy en día es información y voces que quieren dejarse sentir. Muchas voces gritan la solución, muchas voces gritan su respuesta, muchas otras voces dicen más categóricamente aún que no hay respuesta, que todas estas cuestiones no se pueden contestar. Y en medio de tanto griterío, ¿a dónde vamos a buscar la respuesta? La manera más sabia de enfocar todos estos asuntos es acudir de manera tranquila, asosegada y sincera a la Escritura, a la información que nos ha dado nuestro Creador, que es el que sabe, que es quien mejor que nadie puede darnos contestación
a aquello que necesita nuestro corazón. Por lo tanto, silenciemos las demás voces y dejemos que sea el Creador el que nos dé las respuestas, teniendo en cuenta algo. Y ahora ya nos centramos en la cuestión de los orígenes. La Biblia, la Escritura, tiene un propósito: que todas y cada una de las personas de este mundo pongan su vida a salvo. Ese es el gran propósito de Dios y con ese objetivo ha inspirado Dios su palabra. Para salvar nuestra vida solamente hay un camino y es la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por lo tanto, el propósito de la Biblia es que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la raza humana, se arrepienta, se humille, reconozca que Jesús de Nazaret es el Creador humanizado dentro de su propia creación, que le pidamos perdón y que dejando nuestra vida anterior atrás, nos pongamos a caminar como hijos de nuestro Creador. El propósito de la Biblia, queridos, no es aclarar o satisfacer nuestra curiosidad acerca de nuestros orígenes ni de los orígenes de la creación. Cuidado, todo lo que dice el libro de Génesis es cierto. En la Biblia no hay mitos, en la Biblia no hay leyendas. El Señor dice la verdad, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Pero este primer capítulo de Génesis no es una explicación detallada, exhaustiva, minuciosa de todo lo que hace referencia a nuestros orígenes, sino que se nos está explicando qué es lo que necesitamos saber acerca de nuestros orígenes, cada uno de nosotros, para llegar a entender y a descubrir quién es Jesús, quién es Dios su Padre, quién es Dios el Espíritu Santo y cuál es nuestra esperanza para el futuro. No nos encontramos ante un tratado científico, sino ante una explicación de aquellos aspectos de nuestros orígenes que necesitamos entender para saber identificar a Jesús como nuestro Mesías y como el Salvador de nuestra vida. El mensaje principal de este capítulo 1, en realidad, hoy la alabanza ha estado muy centrada en la exaltación del Señor. En realidad el capítulo 1 de Génesis es una continuación de la alabanza de hoy, porque lo que pretende este capítulo, mucho más que describir el proceso creador, es la alabanza y exaltación del Creador. El mensaje principal del capítulo 1 es que hay un solo Dios, que ese único Dios existe desde siempre, no tiene origen, y que el hecho de que nosotros no seamos capaces de entender algo tan grande no significa que no sea verdad. Dios no tiene origen. No hubo jamás una época en el pasado en el que Dios no estuviera ahí. Esto se escapa de nuestra comprensión. Todo lo que nosotros conocemos ha tenido un origen. Por lo tanto, nos cuesta entender ese aspecto de Dios, pero es real. Es muy curioso y es algo que me llama muchísimo la atención. Ha habido varios filósofos, incluso algunos dentro de los círculos evangélicos, que se han esforzado, han intentado demostrar la existencia de Dios. Dios jamás ha revelado ningún texto en la Escritura que pretenda argumentar su existencia. Cuando nosotros escribimos una carta o un correo electrónico, ¿verdad que no nos molestamos en intentar argumentar que existimos? Cuando el Señor revela su palabra, en ningún texto Él argumenta a favor de su existencia. Y es cierto que estos 66 documentos, este conjunto que tenemos en las manos o en los dispositivos electrónicos, son un gran argumento en sí mismos para creer en la existencia de Dios, sobre todo cuando vemos
el testimonio del Señor Jesucristo y lo comparamos con el testimonio de la Escritura. Pero no hay ni un solo texto en la Biblia, ni uno en el que Dios pretenda argumentar su existencia. Se da por supuesto. El Dios que está inspirando la Escritura no tiene ninguna necesidad de demostrar que Él existe, aunque al final su palabra acabe siendo el mejor argumento para su existencia. Por lo tanto, el gran protagonista de este capítulo no es la creación, no es el proceso creador, es Dios y el medio a través del cual Dios ejecuta la creación, su palabra. Fijaros, en estos 35 versículos, el nombre de Dios, Elohim, aparece 34 veces. Dios, el creador, es el gran protagonista de este primer capítulo, como lo es de toda la Escritura. Génesis 1 nos quiere dejar bien claro que Dios es único y que no hay otro como Él. Dios no necesita la ayuda de nadie para llevar a cabo la creación ni para absolutamente nada. Él no necesita consejo, ni seguimiento, ni aprobación, ni evaluación. No tiene que pedir permiso, ni rendir cuentas, ni consultar a nadie. Es autosuficiente y no depende en absoluto para nada de su creación. Al contrario, la creación depende completamente de Dios, el Señor la sostiene y sin este sostenimiento la creación no existiría. Para nuestra vergüenza como humanos, numerosas culturas y religiones han dado culto a las cosas creadas. El cielo, el sol, la luna, la propia tierra, madre tierra, llamada en algunas culturas, los astros han sido objeto de culto y adoración. Incluso, mayor aberración que esta se ha cometido. Algunas personas han sido y son objeto de adoración. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, si os acordáis, los apóstoles, a alguna ciudad a la que llegaban, se les adoraba como dioses. Y tenían que decir, no, Dios solo hay uno. Luego de esa misma ciudad los sacaban a pedradas, pero cuando llegaban los adoraban como dioses. Este relato deja bien claro que las cosas creadas han sido hechas y que el culto, el honor y la adoración son debidos al Dios que las ha creado y no a las obras del Creador. También nos quiere dejar bien claro este capítulo que Dios es anterior a todo lo que existe. Ni Él forma parte de su creación, ni la creación forma parte de Él. Dios es el creador, hizo la creación y ambas realidades son completamente separadas, el creador y la creación. Pero además, viendo la creación, también podemos apreciar otros atributos de Dios. Cuando vemos un cuadro pintado por un artista, nos podemos imaginar cómo es ese artista, ¿verdad? Si vemos un cuadro oscuro, tétrico, nos podemos imaginar los sentimientos que hay en el corazón del pintor. Si vemos un cuadro, un paisaje verde, con flores, con agua corriente, con lagos, con ríos, también nos podemos imaginar cuál es el estado de ánimo del pintor. Cuando nosotros vemos la creación, nos damos cuenta de que Dios es creativo, de que Dios es imaginativo, de que le gusta la diversidad, de que tiene un sentido de la estética y le gusta la belleza. Vemos que Dios es ordenado, es impresionante el orden que hay en la naturaleza. A Dios le gustan las cosas bien hechas y bien acabadas, pero vemos también que es un Dios poderoso. Dios es el único capaz de crear algo
a partir de la nada. Nadie puede hacer eso. Nosotros tenemos capacidad creativa como seres humanos, pero necesitamos una primera materia para empezar a crear. Dios es el único que puede crear y ha creado a partir de la nada. Fijaros lo que dice la carta a los Hebreos, leo textualmente en el capítulo 11. Por la fe, es decir, porque confiamos en Dios, entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de manera que lo que vemos no ha sido hecho por una causa visible. Ha sido el Dios invisible el que ha creado lo que vemos. Por lo tanto, la intención de este relato va encaminada no a demostrar la existencia de Dios, no a explicar cómo es posible que Dios no tenga origen, no a aportar una explicación científica de las etapas y los momentos, sino que es llevarnos al reconocimiento del Señor como único Dios, como ser absolutamente superior, que se escapa de nuestro entendimiento, como autor de todo lo que hay, y de esta manera movernos a la adoración y a la alabanza sinceras. Génesis 1, como toda la Biblia, decíamos que es una exaltación y una alabanza del Señor, de su manera de ser, de su carácter y de su poder. El sexto día de la creación, Dios culmina sus obras sobre la tierra y lo hace con nosotros, con los seres humanos. Y en esta ocasión, en el sexto día, el texto destaca un aspecto que no se nombra en ninguna otra de las etapas, en ninguna otra de las obras creadas. Dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios ha imprimido en nosotros como humanos rasgos de su carácter y lo ha hecho de una manera que no lo ha hecho con los demás seres vivos. La conciencia de la vida, la capacidad de amar. No estoy diciendo que los animales no lo tengan, estoy diciendo que no lo tienen al nivel que lo tenemos nosotros. La inteligencia, la capacidad de dirigir y organizar, la capacidad y la necesidad del corazón de relacionarnos con nuestros semejantes, el ejercicio del poder y de la fuerza, lo que veíamos hace un momento, el sentido de la estética, de la belleza, la imaginación, la creatividad, la libertad moral para escoger, la capacidad para dominar la tierra. Y Dios nos ha dado también una capacidad para relacionarnos con Él y adorarle con un grado de conocimiento y de amor mutuo que no le ha sido dado a ninguna de sus otras criaturas. En este sentido, queridos, Dios nos crea a su imagen y semejanza tanto a los hombres como a las mujeres. Fijaros que en este momento, antes de Génesis 3, en Génesis 1 y 2, la única diferencia entre el hombre y la mujer es la cronología de la creación. Primero fue creado el hombre y en segundo lugar la mujer. Pero es que además en este capítulo, primero, esta circunstancia ni tan solo se menciona, lo sabemos por el capítulo segundo, cuando en el momento en el que el texto de la Escritura nos presenta al ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios, ni siquiera se menciona la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Diferencias que surgen a raíz del pecado, pero que no existían en el orden previo creado por Dios. Y como seres creados a su imagen y semejanza, Dios nos dio una posición de absoluto privilegio. Nos puso como representantes suyos sobre la tierra para cuidar de su creación a través nuestro.
Dios quería que nosotros fuéramos las criaturas que cuidáramos al resto de sus obras. Y en este sentido, Dios nos mandó que nos reproduzcamos y que nos extendamos sobre la tierra para gobernar y cuidar de ese planeta maravilloso que Él creó bajo su dominio. Y especialmente el Señor nos pidió que cuidáramos de los animales que Él había creado. El grano y las frutas tenían que ser nuestro alimento y el alimento de los animales, y nosotros teníamos la responsabilidad de que jamás faltara ese alimento, ni para unos ni para otros. Y entonces llegamos al final y Dios hace una autoevaluación. Fijaros que mientras Dios va creando, al final de cada día de la creación, el Señor dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. 6 veces lo va diciendo. Y entonces una vez ha creado al hombre y a la mujer y les ha dado instrucciones para que actúen como sus representantes sobre la tierra, el Espíritu Santo hace un último y global veredicto. Leemos versículo 31, lo hemos leído ya, pero lo volvemos a leer. Dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. La tierra en la que vivimos es el mejor lugar en el que nosotros podemos vivir. No hay otro lugar mejor que este. Desgraciadamente, con nuestro pecado, hemos pervertido el orden que Dios estableció sobre la tierra en Génesis 1 y 2. Pero eso no significa que la tierra no sea el hogar que Dios preparó para nosotros. El orden que los seres humanos hemos establecido sobre la tierra la está destruyendo y hace que nuestra vida esté llena de dificultades y de injusticias que nos hacen infelices. Pero si nos fijamos en el capítulo 1, que hemos leído un fragmento, esta no es la voluntad de Dios, ni para la creación ni para nosotros. En el orden establecido por Dios, los hombres y las mujeres, como representantes de Dios sobre la tierra, son felices viviendo y cuidando de ella. Y fijaros que a la muerte ni tan siquiera se la nombra, porque la muerte del hombre y la mujer no tienen cabida en el orden establecido por Dios. Una vida segura, sosegada, con un trabajo directamente relacionado con la creación, donde la sombra de la muerte futura ni tan siquiera existe. Esto es lo que Dios preparó para nosotros y esto es lo que hemos perdido porque no nos pareció suficiente. Era poco para nosotros. Quisimos y queremos ser dioses sobre la creación y sobre nuestras vidas. Teníamos toda la plenitud y la felicidad posibles como representantes de Dios sobre la tierra y quisimos ser dioses nosotros mismos, gobernar la tierra y gobernar la sociedad y gobernar cada uno su vida, no en representación del Creador, no bajo el dominio de ningún Dios, sino bajo nuestro propio dominio y gobierno. Resultado, el mundo que tenemos actualmente, dividido en naciones, enfrentadas entre ellas, unos cuerpos que se ponen enfermos, que se van deteriorando con el paso del tiempo, relaciones rotas en la familia, en el vecindario, en el trabajo, a veces en la iglesia también, hermanos, seamos sinceros. Y por todas partes, violencia y envidias. Y lo peor de todo, la muerte. Seres amados que nos son arrebatados y la certeza de que un día seré yo el que moriré y me serán arrebatadas todas las relaciones que tenga en ese momento. Bueno, ahora es el momento en el que nadie se tiene que ir.
porque si nos quedamos aquí nos vamos peor de lo que hemos entrado. Pero el Señor nos da un mensaje de esperanza. Y hay una cuestión que creo que la he mencionado en un momento, pero que la he dejado hasta el final expresamente. Mirad, la creación no se hizo de cualquier manera. Dios utilizó un medio, una herramienta. Por ejemplo, versículo 3. Dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habló. Dios podría haber hecho la creación en silencio si hubiera querido, pero Dios quiso hablar. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, e hizo Dios la expansión. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y fue así. Dios utilizó su palabra como herramienta poderosa para hacer la creación. Y la buena noticia hoy para nosotros, para todos los que estamos aquí y también para los que no están, es que siglos y siglos después, esa palabra se materializó y se humanizó. El Evangelio de Juan nos dice que la palabra de Dios, igual que el propio Dios, existía ya desde el principio. Fijaros en la primera frase del Evangelio de Juan. Dice, al principio ya existía el Verbo. Y nos evoca automáticamente la primera frase de la Escritura que hemos leído esta mañana. En el principio creó Dios. Esta palabra, este verbo del que nos habla Juan, era en realidad el propio Dios, que siendo uno solo, es a la vez una trinidad de tres personas divinas, como podemos apreciar en algunos textos del Nuevo Testamento. Esta palabra de Dios, esta palabra creadora, esta palabra poderosa, vino aquí, con nosotros y como nosotros. Para el Señor no fue necesario crear el universo. No fue suficiente, crear para nosotros la vida y este planeta con este medio absolutamente adecuado para nuestra vida. No fue suficiente crear este hogar confortable donde los hombres y las mujeres teníamos que ser felices viviendo como representantes suyos, sino que nos amó hasta el extremo. Nuestro deseo de ser como dioses lo estropeó absolutamente todo. Aquella creación que Dios había autoevaluado y que había declarado como buena y positiva, nosotros nos encargamos de estropearla. Y no nos engañemos. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para este deterioro. Dentro de nuestro corazón hay una naturaleza, y esto lo tenemos en común creyentes y no creyentes. Hay una naturaleza rebelde que no quiere aceptar el dominio de Dios sobre la creación y sobre nuestras vidas. Y la raza humana, alejándose del modelo divino, quiso mandar y disponer sobre una y sobre la otra, sobre la creación y sobre la propia vida. A nuestro hogar confortable le han salido cardos y espinos, ¿verdad que sí? Y nuestras relaciones con el Creador, con la creación y entre nosotros han quedado tocadas. Ofensas, malos entendidos, disgustos. ¿Cómo estamos tratando la tierra? Estamos exprimiendo la tierra como si nosotros fuéramos la última generación que va a vivir sobre ella. La incredulidad y los falsos dioses se han extendido durante todos estos siglos como una carcoma sobre la tierra. Y cuando miramos en el interior de nuestro corazón nos damos cuenta de que no somos mejores que nadie, peores tampoco. Pero Dios ama el universo.
Dios ama el cielo, Dios ama la tierra, Dios ama a los seres vivos, vegetales y animales que Él creó, y Dios ama, como decíamos, hasta el extremo, al hombre y a la mujer que Él ha creado, a la raza humana y a ti y a mí personalmente. Con nuestro nombre y nuestros 2 apellidos nos ama el Señor. Y Dios no se ha desentendido de la creación que nosotros hemos estropeado. Lo podría haber hecho. Dios no necesita que la creación funcione bien. Dios no necesita que nosotros seamos felices para continuar siendo Dios. Pero en realidad sí que lo necesita, porque nos ama en su corazón. Y Dios se ha implicado hasta el extremo. Como decíamos, la palabra divina se humanizó. Jesús de Nazaret es el creador convertido en criatura dentro de su propia creación, para vivir una vida como la nuestra, pero con una sola diferencia. Y es que Jesús, Hijo de Dios, vivió desde el primer segundo de su vida, en todas sus etapas, su niñez, su adolescencia, su juventud y la edad adulta, el poquito tiempo que le dejaron vivir, lo vivió bajo el dominio de su Dios y Padre. La vida que nosotros no hemos sabido vivir es la vida que vivió Cristo cuando estuvo entre nosotros, hablando la verdad de Dios, sin envidia ni pretensiones dentro de su corazón, con un corazón limpio y con una intención muy clara: ofrecer esa vida vivida según el orden divino, para perdonar, para comprar, para pagar el precio de aquellos que vivimos la vida bajo el orden maligno y perverso que los seres humanos hemos creado en este mundo. La gente del siglo I no lo pudo soportar. Una vida como la de Jesucristo fue demasiado para ellos. Tuvieron que quitarle de en medio. Y es lo mismo que habría pasado si hubiera venido Jesús a Barcelona en el siglo XXI. Habría acabado igual, ejecutado, condenado a muerte. Pero el creador de la vida de ninguna manera podía quedar en la cárcel de la muerte. La palabra de Dios, esa palabra poderosa y ejecutora de la creación, Dios mismo en realidad se humanizó, murió, pero salió de la tumba con poder al tercer día y fue declarado por el Espíritu Santo como Hijo poderoso de Dios. Estuvo durante 40 días con nosotros y regresó a los cielos de nuevo, a la derecha de su Padre. Claro, alguien me podría decir, de acuerdo, Jordi, esto suena muy bien, pero escúchame, después de la muerte de Jesús y de su resurrección y de su regreso a los cielos, no hemos visto que la creación mejore. El sistema de este mundo parece que cada vez está mejor implantado. El deterioro de la creación cada vez se acerca más a una situación que a nosotros se nos hace irreversible. Pero cuidado, recordemos las palabras de Jesús: sed valientes, yo he vencido al mundo. El Creador consumó su victoria en el momento en que Cristo perdía la vida en la cruz. El sistema que nosotros vemos a nuestro alrededor, en el cual estamos viviendo, está tocado de muerte desde ese momento. Su gobernador, porque queridos, el ser humano no se ha convertido en Dios, sino que se ha puesto en las manos de otro Dios bastante peor que el creador de este mundo, el gobernador de este mundo sabe que está acabado. Porque en la cruz todo quedaba reconciliado. El creador y la creación encontraban la paz gracias a la sangre inocente que Jesús vertió allí. El amor del creador lo ha hecho posible. De tal manera que ahora mismo en la tierra están conviviendo dos órdenes diferentes. Por un lado, el orden establecido por el ser humano.
y que nos ha llevado al desastre. A este orden la Biblia lo denomina en el Antiguo Testamento naciones, cuando habla de las naciones, y en el Nuevo Testamento con el término mundo. Es el orden que impera actualmente y que domina toda la tierra. Pero por otro lado, también está aquí ya el orden establecido por Dios. Es el orden que hemos descrito hace un momento, es el orden de Génesis 1 y 2, es el orden de Apocalipsis 21 y 22, es el orden para el cual la creación fue hecha, para el cual nosotros fuimos creados. Y estamos tan inmersos en el sistema de este mundo que a veces nos olvidamos. La tierra en la que vivimos y nosotros mismos fuimos creados para vivir, no para vivir 80 o 90 años y morirnos. Este es el orden natural, porque este es el orden que el Creador tenía en mente y corazón cuando hizo la creación. Este orden la Biblia lo denomina con el nombre Reino de Dios. Y es ese reino que todavía no es una realidad en ningún país de la tierra. El reino de Dios no tiene un territorio, una capital, un gobierno, como nosotros los entendemos, pero sí que es una realidad a lo largo de todo el mundo, en medio del pueblo que reconoce, ama y adora al Creador, no ya únicamente como Creador, sino como Creador y como Salvador de nuestras vidas y como Rey. Y esto nos lleva a dos actitudes posibles y a una decisión, porque la palabra de Dios nos confronta. Dios envía su palabra para confrontar al ser humano. Y hay que tomar una decisión. Hay dos actitudes posibles. Hay que decidir a qué orden uno quiere pertenecer. Por nacimiento, por naturaleza, nosotros estamos bajo el sistema de este mundo. Pero hay una puerta de salida, o mejor dicho, una puerta de entrada a la vida y a la libertad. Yo soy la puerta, dice el Señor en Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. Jesús es la puerta que te puede sacar del orden maligno y perverso que el ser humano ha establecido sobre la tierra y llevarte al reino de Dios, a la vida, pero a la vida de verdad y a la esperanza segura de la vida eterna. Jesús vino una vez, y con esto ya vamos acabando. Se le esperó durante siglos y no venía, y lo esperaban y no llegaba. Y en el momento fijado por Dios, Cristo vino. Jesús volverá por segunda vez. Lo afirmó con toda seguridad él mismo. Lo afirmaron dos de sus ángeles cuando él se fue. Lo afirmaron sus apóstoles y testigos oculares de su resurrección. Y todo esto corroborado por el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Hace muchos siglos que le esperamos, ¿verdad? Y al igual que la primera vez, en el momento designado por Dios, no en el momento que a nosotros nos gustaría, en el momento designado por Dios, Cristo volverá. Volverá a su creación. No como un bebé esta vez, sino como lo que es, como Rey poderoso y triunfante. El sistema que nos rodea va a caer vencido. Y toda la creación quedará bajo el dominio del Señor y del orden divino original. Felicidad, relaciones restauradas, salud, vida eterna y plenitud, esto es lo que nos espera a los que hemos reconocido que nuestro Creador es también nuestro Salvador. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Y Él, que es un Dios bueno, lo va a restablecer en su momento. Vivamos, por lo tanto, queridos hermanos, en este sistema, en este mundo, siendo conscientes de que no le pertenecemos, viviendo el reino de Dios aquí y ahora, lógicamente con las limitaciones del sistema actual, pero sobre todo
muy, muy ilusionados de cara al futuro y disfrutando el presente. Y quisiera acabar con un texto, un versículo en Apocalipsis 4:11, que dice así: Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén.